de esos jugadores que hace falta. Me vas a hacer llorar, fútbol mexicano Aranza, me actual. vas a Sí, hacer yo sé, pero fue por ti que hicimos esta invitación. También te estoy Además, ganando muy de buen- mi equipo. buen Pero cuate. Martín Bravo, te damos la bienvenida y justamente para poder platicar de la actualidad, de cómo se está llevando todo el trabajo de fuerzas básicas dentro del conjunto de Puebla, porque necesitamos canteranos y es una de las cosas que se están exigiendo. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos. La verdad que estamos trabajando bastante bien. No es un trabajo fácil. Estamos preparando las nuevas generaciones, los chicos que van saliendo de a poco, pero tienen que salir bien, afianzarse en primera división y esa es la misión más importante de nosotros, que no solamente lleguen a primera división, sino que se puedan afianzar y que puedan seguir siendo jugadores profesionales. Así que es un trabajo duro, pero bueno, hoy toca de este lado tratar de apoyarlos y guiarlos en ese camino. Martín, te mando un abrazo acá, Alonso Cabral. Oye, Martín, a ver, digo, es tema un poco viejo, pero junto con Ángel te quiero preguntar, ¿era penal el del martes pasado o para ti qué opinas? Porque realmente se generó mucha polémica y habemos quienes creemos que fue una exageración que se marcara esa jugada. Demasiada polémica. Pienso que son jugadas muy rápidas donde a veces se cobran, a veces no. Realmente, en mi opinión, creo que no es penal. Son jugadas, como te digo, muy futboleras donde pasan todo el tiempo y bueno, queda muy al criterio del árbitro por cobrarlas. Obviamente creo que no ha sido penal, pero bueno, lamentablemente lo terminan cobrando, Puebla termina perdiendo y bueno, son cosas que pasan en el fútbol y hay que convivir con eso también, ¿no? A veces los árbitros se equivocan, a veces los jugadores se equivocan y bueno, hay que convivir un poquito con todo esto, lo que es el fútbol, pero bueno, la impresión parecía que no. Mi querido Martín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. De los últimos grandes extranjeros que han llegado al fútbol mexicano, porque ahora llegan muchos y bueno, habrá que buscarle. Igual, Martín, ahora que estás trabajando en la categoría, en la sub-20 de Puebla, te has enfrentado, imagino, a la sub-20 de Pumas. En tu época te tocó, me imagino, algunos canteranos de nivel. Ahora, ¿qué ves en Pumas? ¿Qué pasa en Pumas? ¿Qué pasa con los canteranos en general? ¿Por qué ese tema de Pumas que antes era productor y ahora se ha vuelto consumidor de extranjeros y jugadores de mucha edad, ¿no? Sí, hola Alex, un gusto. Como bien lo dices, Pumas era base de la selección mexicana y con el tiempo se fue perdiendo un poco eso, ¿no? Sí me tocó enfrentarlos, me tocó salir victorioso, ganamos 2-1 en la visita a Pumas, pero Pumas siempre se ha caracterizado por tener esa fortaleza en fuerzas básicas, ¿no? Yo creo que hay que volver a darle la importancia que tienen realmente las fuerzas básicas a los jóvenes. Hay que confiar en ellos, hay que confiar en su capacidad. Lo lógico es criticarlos rápido, ¿no? Cuando uno no consigue un resultado o no ve algo inmediato en esos jugadores. Pero ahí está la confianza y el trabajo, ¿no? de la parte de cuerpos técnicos, de la parte directiva, de tratar de apoyarlos con dejarlos jugar, con dejarlos que se equivoquen, porque es parte del fútbol también. Nosotros cuando éramos jóvenes, a mí en lo personal también me tocó equivocarme, pero es la única manera de aprender y de progresar, ¿no? De equivocándose. Es la única forma que yo entiendo para que el jugador se pueda afianzar y que pueda crecer. Entonces, yo creo que está haciendo falta un poquito de eso, ¿no? De confianza en la gente joven, en darles minutos, no solamente es hacerlos debutar, sino hacerlos debutar y que jueguen y darles minutos y darles partidos importantes para que se vayan apoyando, para que vayan agarrando experiencia. Entonces, Martín, tiene mucho que ver el técnico de primera categoría, porque cuando estaba Lilini sí sacó jugadores de cantera, sí los puso a jugar. Claro. Con Juárez, ¿qué pasa? Sí, yo creo que tiene que haber una comunión entre el cuerpo técnico de primera división y por lo menos la categoría más cercana, que en este caso es la sub-21. Tiene que haber una comunión entre cuerpo técnico, directiva y cuerpo técnico de la categoría sub-21, porque justamente el técnico de la categoría sub-21 es el que los conoce a todos y el que lo tiene el día a día. Y el técnico del primer equipo se debe apoyar en el técnico de sub-21 para poder hacer una comunión e ir empujando a esos jóvenes talentos. Entonces, junto con la directiva se toman decisiones. No es fácil, no es para nada fácil. Ahora que me toca estar de este lado, realmente es complicado, ¿no? Poder darles esos minutos. Pero hay que encontrar la manera. Y yo la manera que creo que es dándole confianza, empujándolos a que se equivoquen, empujándolos a que le den minutos. Es la única manera. Y Pumas lo ha hecho siempre. Pumas se ha caracterizado por eso. Yo desde que llegué a Pumas me acuerdo que también había jóvenes y le fueron dando con el tiempo a Javier Cortés, a David Cabrera,
el mismo Efraín Velarde, el mismo Juárez, o sea, siempre se le ha ido dando oportunidad a los jóvenes y se los ha ido metiendo. Hay que confiar en ellos y yo creo que es un trabajo mancomunado, ¿no? Entre directiva, cuerpo técnico y fuerzas básicas, pero hay que confiar en ellos. Martín, ¿cómo estás? Soy Ángel, te mando un fuerte abrazo. Para que le quede a la gente claro, tú diriges a la Sub-20, es correcto, de Puebla, ¿no? Te quiero preguntar, ¿qué tanto talento ves? Ahora acaba de ser el Mundial Sub-20, México lo hizo bien, después quedó eliminado contra la selección de Argentina, pero por ejemplo, han llegado algunos jugadores jóvenes del América, te pongo un ejemplo, que están participando con Puebla. ¿Tienen el nivel estos futbolistas para jugar en primera división? ¿O están siendo jugadores expuestos sin haber madurado todavía? ¿Cómo te va? Un gustazo. Yo veo mucho futuro. De hecho, aquí en Puebla, la verdad, los jóvenes que tenemos lo están haciendo muy bien. Cada vez mejor, se van afianzando. Está Álvaro de la Rosa, que apenas acaba de debutar. Jafet Cortés, también un central zurdo. Yo veo mucho talento. La verdad, confío mucho en las fuerzas básicas mexicanas. Y vuelvo a repetir, ¿no? O sea, yo creo que es eso, darle la confianza, apoyarlos en todo momento, confiar en ellos y se basa en eso también mucho. Uno lo vivió cuando fue joven, si bien las oportunidades se dan a la gente que se lo merece, que se lo busca, pero bueno, aquí en Puebla realmente se están haciendo las cosas bien, estamos tratando de revertir esa situación, ¿no? Y yo creo que en cada uno de los equipos del fútbol mexicano hay que impulsar eso, ¿no? Para evitar traer tanto jugador extranjero, la manera es esa, ¿no? Apoyarse en las fuerzas básicas, pero no solo decirlo, sino también hacerlo, ¿no? O sea, porque después uno puede decir cualquier cosa o puede decir también, no, sí, estamos trabajando y realmente no. Entonces, hacerlo, y hoy creo que el Puebla va en ese proceso. Digo Puebla porque hoy me toca estar trabajando acá y veo que las cosas van de a poco fluyendo, ¿no? Es un trabajo a mediano y largo plazo, pero hay que esforzarse en darle la mejor calidad posible, en enseñarles su alimentación, el trabajo, la responsabilidad, la humildad, todo lo que tiene que tener un jugador profesional para poder llegar a esos niveles y poder mantenerse. Entonces, vuelvo a repetir, creo que esto es un trabajo de mediano y largo plazo, pero veo mucho material en las fuerzas básicas y dicho y hecho, ¿no? En el Mundial Sub-20 dieron una gran participación, el equipo mexicano lo hizo muy bien, después obviamente cada vez que avanzan es mucho más difícil, pero demostró que está a la altura, ¿no? Demostró que tiene jóvenes talentos que van ahí de a poco mejorando y que cada vez lo hacen mejor, ¿no? Y ya de edades más tempranas están compitiendo al máximo nivel. Aquí el tema es si hay visores. O sea, ¿quiénes son los que detectan los visores? Muchas veces decimos que quién se da cuenta de las cualidades y condiciones que tiene el futbolista. Por ejemplo, en Puebla, ¿cómo era en Pumas? Sí, nosotros tenemos un visor aquí en Puebla, que es Víctor Valderamar, y él viaja, va a Estados Unidos, va a otros países, entonces está continuamente, ¿no? Viendo gente para traer, porque hay muchos futbolistas jóvenes mexicanos en Estados Unidos que por ahí están estudiando en colegios y también se va a ver ahí para poder traer. Mismo aquí en México se hacen viajes todo el tiempo, se hacen visorías. En Puebla también se convoca también a visorías para hacerla durante el torneo. De hecho, en Puebla están siempre las puertas abiertas para quien quiera ir a probarse, estar una semana entrenando con alguna categoría de las fuerzas básicas. Entonces, se está haciendo un trabajo de captación importante y como te digo, ¿no? Aquí en Puebla realmente se está viendo el fruto de ese trabajo. Y hoy, como dije antes, está Álvaro de la Rosa, que acaba de debutar y lo hizo muy bien. Está Jafet Cortés, está el caso de Dylan Torres. Hay varios chicos que lo han hecho muy bien. Entonces, es seguirle trabajando, es seguirle mirando, visoreando, trayendo jugadores y darles la posibilidad de que de ellos se puedan desenvolver. Así que, pero yo lo veo muy bien, la verdad, te soy sincero, hay mucho talento en el fútbol mexicano joven y vuelvo a insistir, hay que apoyarlos y darle esa oportunidad para que se afiancen.
Ángel, de hecho, una de las cuestiones importantes es, por ejemplo, el recapitular o el retomar esos torneos, por ejemplo, los que tenía Chivas de Scotiabank, en los que invitaban a las fuerzas básicas de Liverpool, de River, para poder tener esos enfrentamientos. El tema es el costo que necesitan de inversionistas, de Pero hay patrocinios. algo que no cuesta tanto, el Torneo Nacional de Reservas. No sé si te tocó, Martín, en mi época todavía estaba el Torneo Nacional de Reservas que jugaba previo al partido de Primera División. Y ahí jugaban muchos chicos, inclusive 17, 18, 19 años, con algunos jugadores que no podían o estaban en proceso de recuperación o eran expulsados y podían jugar en esas categorías. Así los podía ver el técnico también de Primera División y estos chicos, los más jóvenes, mostrarse también. Sí, exactamente. De hecho, esos torneos eran muy buenos porque también le daban la posibilidad a los jugadores jóvenes de hasta participar en el estadio mismo donde juega el primer equipo, ya con la afición que iba llegando al estadio. Entonces también se apoyaba mucho de ese aspecto porque el jugador joven lo vivía, ¿no? Ya vivía la sensación de estar con gente en el estadio, ya escuchaba un poquito el apoyo de la gente, ya se vivía lo muy similar a lo que vive el jugador profesional. Entonces esos torneos realmente eran muy buenos y los ayudan mucho a los jóvenes. Hoy creo que Tijuana es el único que juega un ratito antes del primer equipo y ya la sub-21 le toca jugar con gente también en el estadio. Eso es importante porque los chicos ya no se asustan tanto, ya se les pasa esa presión, ya saben lo que es jugar con gente. Entonces, todo lo que se hace para los jóvenes siempre ayuda y los acompaña en esa carrera para que después no lleguen y solamente debuten, ¿no? Entonces, sí sería muy bueno retomar esos detalles, esos torneos, esos partidos, torneos internacionales, que el jugador mexicano le dé ese roce también internacional, competir con equipos como lo habían nombrado, ¿no? De Sudamérica, de Europa. Eso al jugador mexicano le hace muy bien e incluso le sirve para seguir creciendo, ¿no? Y compitiendo, como le dije antes, al máximo nivel, y una vez que ya lleguen a Primera División, se consoliden y puedan ser realmente jugadores de Primera División. Entonces, hay muchas cosas por hacer en las fuerzas básicas del fútbol mexicano, pero lo importante es que por lo menos aquí en Puebla ya lo estamos haciendo, lo estamos trabajando y realmente seguramente se verá a mediano plazo un crecimiento importante. Martín, rápidamente, Puebla visita a Juárez, pero el tema de cómo a nivel interno cae la suspensión de 3 partidos de Hernán Cristante. Sí, es complicado lo de Hernán, siempre cuando no está o expulsan al técnico del primer equipo es una situación complicada, más por cómo va el equipo, ¿no? Pero realmente se está haciendo todo para poder sacar resultados, para hacer hoy mismo, esta noche, un buen encuentro ante Juárez, poder sumar de a 3 que al equipo ya le hace falta. Pero estamos todos trabajando, ¿no? Nosotros desde las fuerzas básicas apoyando al primer equipo y el primer equipo trabajando duro porque realmente me consta que se hacen muchísimos esfuerzos en reunir a los jugadores, en sacar lo mejor de cada uno. Si bien no es una situación para nada fácil la que está viviendo hoy el club, pero de todo se puede salir con trabajo, con esfuerzo. Realmente hay que hacer cosas para que Puebla vuelva a levantar y vuelva a ser el Puebla protagonista que uno quiere, ¿no? O el Puebla que siempre estaba ahí peleando por lugares ahí en liguilla o en play en este caso. Entonces, la ausencia de Hernán sí siempre pesa, pero espero que hoy el primer equipo haga un buen encuentro. Oye, Martín, estuviste a punto de sentarte en la banca en el Estadio Olímpico Universitario, estuviste ahí algunas horas. Tú con Efraín iban a estar, tú y el Chispa, ¿no? Como técnicos ese día con Puebla hubiera sido, la verdad, sí. es que hubiera sido curioso verlos ahí en la banca, pero preguntarte, a ver, también hablabas de hay que darle tiempo a los jóvenes, se equivocan y todo, pero entonces también podría aplicar en el caso de Efraín, hablando de Pumas otra vez, podría también aplicar en el caso de Efraín, porque ya hay quienes quieren correrlo, ya hay quienes quieren que se vaya, y Efraín tiene muy poco tiempo como director técnico. También como entrenador que está empezando, pues debe de haber un proceso de aprendizaje, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hay una gran diferencia en lo que es a veces jugadores jóvenes y lo que es entrenadores, ¿no? Realmente el fútbol hoy es muy exitista, hoy la gente quiere resultados inmediatos y ya no los procesos tan largos, ya ni siquiera procesos a mediano plazo se respetan, entonces la gente se desespera. Pero coincido que hay que tener un lapso de adaptación
por lo menos para implementar tu idea de juego, tu modelo de juego, lo que querés buscar en el club, lo que necesitas, ¿no? de cada jugador. Y no es tan fácil conseguirlo rápido. Y Efra justo está en ese momento, ¿no? En el momento donde llegó, y Pumas necesita, al contrario, resultados, necesita ya pelear por algo importante. Entonces se juntan las dos partes. Si tú me preguntas a mí, yo coincido totalmente con que tiene que haber un proceso un poquito para que el técnico pueda tener esa idea de juego y que se vea reflejada en el equipo. Pero bueno, está la otra parte, ¿no? De que se necesitan resultados, la gente quiere resultados, la directiva quiere ese resultado, quiere ver a Pumas ahí en los primeros lugares y bueno, hay que ir mediando un poquito, ¿no? Tratando de a veces sacrificar, en mi opinión, ¿no? Sacrificar a veces por ahí el jugar bien o bonito por los resultados. Entonces, una cosa lleva a la otra, pero bueno, son procesos que se viven. Yo creo que a Efra hay que tenerle paciencia, ya ha demostrado que es un buen técnico, que lo puede hacer muy bien, entonces no me cabe la menor duda que en poco tiempo a Pumas también lo va a hacer jugar muy bien. Martín Bravo, muchísimas gracias. Y ya para despedirnos, igualmente eres voz autorizada para poder platicar y calificar. Aaron Ramsey, ¿fue una buena contratación? ¿Fue buena toma de decisión el traerlo a este equipo de Pumas? Pues uno siempre apela, ¿no? A que esa calidad que tienen esos jugadores importantes la puedan demostrar dentro de la cancha. Después el fútbol mexicano para conciencia de todos no es tan fácil. Entonces no cualquiera puede llegar y luego tener resultados. Yo creo que sí es una buena contratación y esperemos que pronto pueda demostrarlo dentro de la cancha. No está en duda la calidad que tiene ese jugador. Solo es cuestión de tiempo para que se adapte al equipo, para que se adapte a sus compañeros y que pueda pronto dar resultados, pero yo creo que sí es una gran contratación, hay que tener un poquito de paciencia y seguramente se verá reflejado lo que todos queremos, ¿no? Que sea una figura en el equipo de Pumas. Muchísimas gracias, Martín Bravo, estratega de Fuerzas Básicas de Puebla.